Vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos permites escuchar tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir para ti. Amado Señor, permítenos en esta noche acercarnos a tu palabra y entenderla. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos cada día entender, obedecer y atesorar tu palabra. Señor, las peticiones de la iglesia las ponemos en tus manos. Te rogamos que seas tú ayudándonos en todo para que cada día podamos vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, quisiera que ustedes me ayudaran haciendo algún pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. Si alguien recuerda. Muy bien. Parece que no recordamos. Vamos a volver a mi primera. Pastor, lo que recuerdo es que se habló lo que significa la palabra, bueno, en sí no es lo que significa, sino que el nombre que se le dio Levíticos, pues no es un nombre eh, bíblico, sino que fue puesto por los traductores. Eh, También se habló sobre el nombre que le daban los que se le daban en ese tiempo que ay, se me olvidó. No recuerdo Muy bien, esa partecita, voy a hacer algo esta así. precisión. El nombre de Levítico fue puesto por los traductores de la Septuaginta. Debemos recordar que primero se hizo una traducción al griego del hebreo, pero debemos también recordar que los nombres que los hebreos le daban a los libros de la Biblia tenían que ver exactamente con la primera palabra del libro. Entonces, en Génesis, vemos que es en el principio, en Éxodo, ¿sí? Y Levítico tiene que ver más con algo muy importante, queridos hermanos, ¿sí? El libro de Levíticos nos está tratando de hacer entender como si fuera solo para los profetas con el nombre. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que considerar es algo importante, que Vayikra tiene un significado totalmente diferente. Y es lo que nosotros tratamos de decir, llamados afuera. Algo que muy importante el libro de Levíticos nos quiere enseñar es que no está en desuso. ¿Por qué no está en desuso? Porque es un llamado no solamente a la línea sacerdotal o levítica, sino a todo el pueblo de Dios, son llamados a vivir bajo el pacto y es un manual de vida íntegra. Es algo que fundamentalmente quisiera que quedara en sus corazones, porque este libro nos tiene que hacer entender primero que Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Segundo, que su palabra no pasa o no pasa de moda. Aunque la leemos bajo dos dispensaciones, antiguo pacto y nuevo pacto, lo que quiere decir que nos está hablando bajo 3 tiempos. Estos 3 tiempos son los siguientes. El primero es la promesa del Mesías. El segundo tiempo es el cumplimiento de la venida del Mesías. Y el tercer tiempo es el Mesías resucitó y va a volver a juzgar a vivos y muertos. Ya es claro para el Nuevo Testamento que es Jesús. Levíticos es el tercer libro de la Biblia, es un libro muy importante, está en el centro del Pentateuco y realmente son las instrucciones en cuanto a la adoración del pueblo escogido de Israel. Y es algo muy importante que nosotros vimos hace 8 días. Es un libro escrito aproximadamente en el 1445 antes de Cristo. Muy bien. Estos son algunos, ¿por qué estoy pasando rápidamente estas diapositivas? Porque ya las vimos hace 8 días.
Los versículos que están en pantalla, lo que nos tiene o nos está explicando es que el autor es Moisés. Los mismos autores del Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesús nos dijo que es Moisés el autor del libro. Entonces, este libro está extremadamente ligado al Éxodo. ¿Para qué? Para que el pueblo entienda, comprenda que realmente nosotros tenemos que tener una percepción adecuada de la voluntad de Dios, que todos nosotros hemos sido llamados para adorar, ¿sí? Para presentar ofrenda, sacrificio delante del Señor. Y hace 8 días nosotros hablamos de una estructura que vamos a seguir, que es el autor y la fecha, la estructura del libro, el trasfondo y el aporte de teología. Hoy vamos a procurar avanzar sin olvidar la estructura del libro que nosotros tratamos de mantener en nuestra mente y ya se las comunico en este momento. Entonces, ya hemos dicho que la misma Biblia dice que Moisés fue el autor de Levíticos y de todo el Pentateuco. Eso es algo muy claro. Esto es un resumen de la primera clase que tuvimos. Como estructura, nosotros dijimos que había un orden y no es que esté en desorden. Tenemos un primer tiempo en Levíticos que se divide a partir del capítulo 16. Entonces leeríamos los primeros capítulos, que serían del 1 al 15, y los segundos, el segundo tiempo, la segunda parte, a partir del 16 al 27. Lo parte un gran capítulo que es el capítulo de la expiación. Y nosotros hablamos de la estructura de todo el libro. O sea, hay 4 temas en estos 2 tiempos que se tratan, ¿sí? Que es la expiación legal, la purificación moral, la celebración cultural y la adoración pactual. Esto es muy importante para nosotros. Entonces, en la primera parte, nosotros quisimos comprender qué significaba expiación, ¿sí? Y no es cualquier expiación. Y por favor, si ustedes pueden participar conmigo, sería muy bueno, ¿sí? Nosotros necesitamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y por qué nosotros nos debemos al Señor. Muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida particular o de lunes a sábado es una cosa y los tiempos de iglesia son otra cosa. Realmente lo que nos hace entender Levíticos es que nosotros nos debemos a Dios enteramente todo el tiempo. Y esto es algo muy importante que tenemos que comprender. Entonces, se entiende que la expiación conlleva 2 cosas por lo menos: sustituir y satisfacer. Cuando nosotros pensamos en sustituir, estamos diciendo que nadie se puede acercar al Señor sin que tuviera un sustituto. Hay una razón fundamental, queridos hermanos, es que somos pecadores, pero la sustitución no es por cualquiera. Hebreos capítulo 10 nos va a decir que todos los corderos, machos cabríos del Antiguo Testamento no podían quitar el pecado del pueblo y que solo Cristo o Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es aquel que nos sustituye en el lugar de castigo, toma nuestro lugar y satisface a nuestro Dios. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el Señor es un Dios santo y que nosotros nos estamos acercando a nuestro Dios y Padre, pero que Él es santo, 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 como dice su palabra, y es un juez justo. Dice la palabra que está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él lo va a destruir. Muy bien. Entonces, nosotros cuando hablamos de la expiación legal, hablamos de algunas cosas que yo quiero que ustedes recuerden en su corazón. ¿Por qué yo quiero que recuerden en su corazón? Como pastor es mi deber decirles que nuestro Dios es un Dios de temer. ¿Por qué es un Dios de temer, queridos hermanos? Por algo muy importante. Miren lo interesante. El hacer justicia, Dios tiene que tomar nuestra vida.
Pero como Él nos quiere rescatar, la palabra expiar, ¿sí? Está hablando no solamente de reconciliar, sino que nosotros tenemos una deuda para con Dios por haber violentado sus mandamientos. La expiación implica un pago o reparar la deuda. ¿Esto qué significa, queridos hermanos? Que es un pago justo, suficiente por todos y cada uno de los que van a ser salvados. Los seres humanos no son capaces de expiar sus propios pecados. ¿Por qué razón? Porque somos pecadores. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea, lo que satisface la justicia de Dios es la muerte del transgresor. No son buenas obras, no son buenas intenciones, no es dádivas, sino la muerte del transgresor. Si tenemos que comprender un ejemplo, es si yo voy a comprar un reloj el día de mañana y el reloj vale 235,000 pesos, quiere decir que yo al vendedor del reloj le tengo que pagar 235,000 pesos. Si en ese día alguien me rompe el reloj y me dice, se lo debo pagar, esa persona tiene que entrar en los gastos de ir a comprarlo, pagar esos 235 y ese sería el pago justo. Jesucristo es el único calificado. ¿Por qué razón? Porque Él, siendo Dios, se hace hombre y toma el lugar de todos y cada uno de los hombres que va a salvar y paga suficientemente. Por eso Cristo llevó la maldición del antiguo pacto en la cruz del Calvario. La Biblia dice textualmente, toda alma que pecare, esa morirá. O sea, un pecado, una vida. Y nuestra deuda es incalculable. La expiación de Cristo fue una obra de sustitución. ¿Por qué razón? Porque el transgresor es un hombre, él se encarna como hombre y toma nuestro lugar y satisface la obra de Dios porque él recibe toda la ira de Dios justa por todos y cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque debemos entender que tanto el Padre y el Hijo trabajan de manera armónica para poder rescatarnos o reconciliarnos con Dios. O sea, no es un indulto. Entonces nosotros tenemos que considerar en los textos que están ahí, es que el Señor nos está rescatando para ser de Él y no para tener una vida independiente. A eso se llama una expiación legal. Entonces, con esto en mente, queridos hermanos, yo quería que nosotros veamos que la importancia de Levíticos, que nos habla de expiación, de sacrificio y de santidad. Y cuando hablamos de sacrificio, estamos pensando en ofrendas siempre. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿O todo está bien? Muy bien. También el libro de Levíticos nos habló de 5 tipos de sacrificio. Y no sé si alguno me quisiera explicar, acá tenemos en pantalla estos 5 tipos de sacrificio. Yo quisiera que recordáramos lo que significan los sacrificios o las ofrendas que hay, porque en los primeros capítulos de Levíticos nos dice, no nos habla de una sola ofrenda o un solo sacrificio. Y hay algo muy importante. El sacrificio o la ofrenda que se presentaba, aunque es un animal o como nos damos cuenta, aquí hay ofrendas de grano, Dios hace algo extraordinario en su palabra. Tanto al rico y al pobre le da la oportunidad de poder presentar su ofrenda. Uno diría, pues el rico es el único que puede presentar una ofrenda porque demanda un becerro
o un macho cabrío o un cordero, pero la escritura nos dice que también si no se tenía para una cosa, habría que conseguir un sustituto. Y podemos comparar que un mismo sacrificio como la ofrenda encendida podía ser desde un becerro, un macho cabrío o un cordero o unos palominos. Y dice e indica cómo estos sacrificios tenían que hacerse. No siempre eran por el pecado, eran ofrendas y sacrificios que manifestaban la comunión del creyente con su Dios. Es interesante que nosotros consideremos lo siguiente, que los sacrificios eran presentes por medio de los cuales un adorador expresaba su lealtad y devoción. Pero hay algo que me llama a mí poderosamente la atención. Y yo quisiera que si alguien no entiende mi explicación, por favor se detuviera y preguntara. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque los sacrificios o las ofrendas son de animales, de grano o de aceite, ¿sí? Tienen ciertas características y cada uno de ellos tenía un costo económico, ¿sí? Para algunos, en algunos lados han enseñado que ya en el Nuevo Testamento, pues como ya no tenemos un tabernáculo, ya no hay que presentar ofrenda a Dios. Sin embargo, cuando usted lee Levíticos, ¿hay alguna pregunta? Sí, pastor, con las buenas noches. Buenas noches, presbítero. La pregunta era sobre la ofrenda, sobre el pecado. ¿Quién imponía esa ofrenda o cómo sabía uno que se llevaba a cabo esa ofrenda y mejor dicho, cómo funcionaba? Muy bien. Si ustedes ven, me devolví en las diapositivas y hay 5 tipos de ofrendas. Esta es fuera de la ofrenda de la expiación del capítulo 16. Sí. El presbítero nos está preguntando sobre esta cuarta ofrenda que nosotros tenemos aquí, y es algo muy importante que nosotros, por favor, anotemos o pensemos, ¿sí? En Levíticos nos va a hacer comprender que hay una ofrenda por el pecado. Si usted lee detenidamente a qué se refiere que, vamos a hacer un ejemplo. Hay personas que por muchos años no se han comprometido, por decir, con el día del Señor. ¿Por qué razón? Porque no le ven mayor importancia. Pero posiblemente con el estudio y con la madurez de la fe llegan y entienden y comprenden que no reunirse para adorar una vez a la semana, no pertenecer oficialmente a una iglesia, no servir dentro de la iglesia, no presentarse en sacrificio vivo, se dan cuenta que estaban pecando contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona estaba pecando, pero sin ser consciente de que pecaba. Pero una vez que es consciente, entonces le dice, Señor, perdóname, pues porque yo pecaba sin saber que estaba pecando. Entonces en el capítulo 4 nos da todas unas instrucciones, cómo presentarnos, cómo hay que decirle claramente al sacerdote por qué es nuestra ofrenda. Entonces, fíjense que hay todo un sistema de confesión, de arrepentimiento, de reconciliación. ¿Por qué razón? Porque yo estoy ofrendando por un pecado que yo no sabía que era pecado. Todo lo contrario, que tiene que ver con el tema del quinto tipo de sacrificio de ofrenda, que esta ofrenda es por la culpa y la transgresión. Voy a hacer un ejemplo. La persona que ya entendió que el domingo, el día del Señor, debe de asistir, que debe de servir, y sabe que está pecando,
pues no puede venir alegremente al otro domingo como si no pasara nada. Dice que tiene que traer una ofrenda por la culpa y por la transgresión. Casi siempre nosotros solamente vemos estas ofrendas y estos sacrificios desde la perspectiva de la moralidad, de los 10 mandamientos. Entonces estamos como el fariseo que decía, Señor, es que yo no he matado, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he mentido, no he tomado tu nombre en vano. Sin embargo, cuando nosotros leemos del capítulo 11 al capítulo 15 de Levíticos y del 17 al 27 en adelante, vamos a encontrar una serie de mandatos y de transgresiones donde nosotros posiblemente nos vamos a encontrar y vamos a darnos cuenta que pecábamos contra Dios. Y cada una de estas ofrendas tiene una parte de confesión. ¿Por qué les voy a decir? Porque cuando se acercaba el sacerdote, le tenía que explicar al sacerdote cuál era la causa de su transgresión, porque ahí variaba qué parte se quemaba del animal, qué parte no se quemaba, o si totalmente se iba a quemar el animal. Entonces hay una parte de confesión, una parte de dolo o de arrepentimiento, de dolor, y también de volver a la comunión. Y dice la Biblia que eso era un olor fragante. Presbítero, ¿respondí? Sí, señor. Sí, aunque la pregunta también iba, o sea, de acuerdo al pecado, ¿era la ofrenda adicional o cómo se manejaba esa parte también? Muy bien, presbítero. La Biblia no dice que hayan categorías de pecados. Esto es muy interesante. Muchas veces nosotros pensamos que hay categorías de pecado. Voy a hacerles un ejemplo, ¿sí? Cuando una pareja se compromete en el matrimonio, se habla de lealtad, se habla de honestidad, de perseverancia, pero posiblemente la mujer está pensando en unas cosas y el hombre en otras cosas. O sea, lo que para uno es una transgresión, para el otro no es una transgresión. Voy a darles un ejemplo. Por decir, ¿qué significaría adulterio para un varón? Si yo me acuesto con otra mujer. Pero ¿qué significa adulterio para una mujer? Si el hombre mira a otra mujer o coquetea con otra mujer. Ahora, yo no les estoy diciendo que es de acuerdo o subjetivo a nuestra comprensión. Lo que yo les estoy diciendo que nosotros como seres humanos le ponemos categoría a los pecados, ¿sí? Entonces el hombre no ve problema alguno si mira a una mujer, si coquetea con una mujer, pero la mujer sí, para ella es pecado. Ahora, ¿cómo se juzga el pecado de adulterio? Se juzga a través de la Biblia. La Biblia dice, no es pecado mirar, sino el pecado es codiciar en el corazón. Ni siquiera es llevarlo a la ejecución. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor Jesús dijo, oíste que le fue dicho por los antiguos, no adulterarás, pero yo les digo, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Cualquiera que deseare a la mujer en el pensamiento ya adulteró. Entonces los discípulos dijeron, Señor, entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos categorías de pecado, ¿sí? Por decir, para nosotros un pecado terrible es el asesinato, pero el ser chismoso no. De hecho, es el común denominador de las personas. Comentarse, decirse, ay, yo te cuento, mire, para orar, mi hermano, mi hermana, y a veces uno cae. No hay categoría de pecados. En Levíticos nos dice que más bien hay situaciones por qué tenemos que traer ofrendas. Miren, las primeras tres tienen que ver, no tienen que ver con los pecados, tiene que ver con la gratitud a Dios. Yo estoy agradecido con Dios, voy a llevar una ofrenda. Yo estoy en comunión con Dios, todo me ha ido bien, voy a llevar una ofrenda. No he pecado de esa manera abiertamente, he podido servir al Señor, voy a llevar una ofrenda. Ahí están las tres primeras ofrendas. ¿Por qué razón? Porque Levíticos está diciendo que nuestra vida
está en torno a Dios permanentemente. O sea, siempre tendremos motivos por qué llevar ofrenda y poder celebrar con el Señor. Entonces, no existe una categoría de pecados, y voy a ser más específico. O sea, no quiere decir que si yo maté a alguien, tengo que llevar un becerro, y si yo tuve un mal pensamiento diciendo lo deseo matar, voy a llevar un palomino. No, la Biblia dice que si tú has pecado sin ser consciente de que pecabas, debes llevar una ofrenda, y especifica en la Biblia cómo hacerlo. Y si tú sabías abiertamente que has pecado, sí, debes confesar tu pecado, arrepentirte y llevar también una ofrenda. Muy bien, presbítero. Ahora sí. Sí, señor. Sí, está muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, fíjense que es muy importante el tema de los sacrificios que nosotros vimos. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque la semana pasada hablamos de la expiación, de los sacrificios y de la santidad, ¿sí? El significado de santidad no tiene que ver con una actitud religiosa. ¿Qué es una actitud religiosa, queridos hermanos? Una actitud religiosa tiene que ver con esas apariencias de piedad que a veces solemos tener. Llegamos y decimos posiblemente, ay, el Señor te bendiga, ¿sí? Hablamos despacio, hablamos con un lenguaje religioso, hermano, hermana, ¿sí? Shalom, qué sé yo. Yo no suelo hacer eso, ¿sí? Perdemos nuestra esencia de quienes somos. Hay personas que piensan que santidad es vestirse tapándose desde el cuello hasta la puntica de los dedos, y ven de una manera pecaminosa a las personas que se visten, por decir, con un jean o con un escote, ¿sí? O tienen peinados ostentosos. De hecho, hay una broma que dicen que mientras las hermanas de, ¿cómo se llama esto? De Alemania lloraban y se lamentaban por las hermanas norteamericanas que estaban con jeans y escotes y maquillajes muy pronunciados, las lágrimas de su llanto caían sobre sus copas, de sus vasos de cerveza, y humedecían sus labios mojando las colillas de sus cigarrillos. ¿Sí me comprende? Las mujeres alemanas estaban bebiendo y fumando y lloraban por las hermanas que se vestían con jean y que tenían mucho maquillaje y con escotes pronunciados. ¿Por qué razón? Porque ellas no concebían que el tomarse cerveza y estar fumando era pecado para ellas. Sin embargo, para las norteamericanas sí. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos reducido la santidad a acciones de la conducta o apariencias. Sin embargo, la Biblia dice que la santidad tiene que ver con la obediencia a Dios, de apartarse del mundo y ser diferente al mundo y a los pueblos paganos, ¿sí? Que debemos ser un pueblo limpio e incontaminado en nuestra fe, en nuestras creencias y en nuestra vida. Y que la demanda de la santidad es practicar la bondad, la honradez, la justicia, mostrar compasión al pobre. Entonces nosotros hablamos de eso hace 8 días, hablando de estas cositas, y nosotros quedamos básicamente hasta aquí, entendiendo que todo el pueblo de Dios, nosotros fuimos llamados a guardar los estatutos y ponerlos por obra, que eso es santidad, a guardar las ordenanzas de Dios para no traer maldición o sufrimiento a nuestras vidas, a nuestros hogares o a la iglesia. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, hoy vamos a comenzar, queridos hermanos, hablando del trasfondo bíblico de Levíticos. ¿Sí? Hoy nos corresponde entrar a dos cosas: trasfondo bíblico, su teología, y la segunda parte de la estructura del libro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es su trasfondo? Hay algo muy importante que nosotros debemos comprender,
que el Antiguo Testamento en sus principios no ha pasado de moda, ¿sí? Y en algunos mandamientos que dicen que van a ser perpetuos, debemos considerar que se han cumplido. No es que hayan pasado, sino que se han cumplido en la persona de Cristo. Levíticos está íntimamente relacionado con el libro de Éxodo. Recuerden que el libro de Éxodo es realmente donde comienza la historia entre el pueblo de Dios, Moisés y Dios. Es una respuesta, ¿sí?, de Dios para su pueblo. ¿Por qué razón? Porque el libro del Éxodo hace posiblemente algunas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y esa respuesta es viene cuando Moisés escribe el libro de Génesis. Le dice, ¿de dónde vienen? Pues ustedes son creación de Dios. Recuerden que ahí vemos todos los orígenes, la promesa con Abraham, luego Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, y vemos todo lo extraordinario que Dios cuenta a Moisés, y Moisés lo escribe en los orígenes. Le dice, ¿quiénes son ellos? ¿De dónde vienen? ¿Y para dónde van? Y esto es algo muy importante, mis queridos hermanos, y es algo que nosotros tenemos que considerar. Yo quisiera que nosotros nos tomáramos el tiempo de meditar en esto y pedirle al Señor que nos ayude. ¿Por qué razón? Porque casi siempre nosotros olvidamos esto. Registra el libro de Éxodo cómo Dios libertó al pueblo de Dios. Y registra algo muy importante, queridos hermanos. Registra que nosotros ya no nos debemos a nosotros, que hay maldad cuando nosotros nos apartamos del pueblo de Dios. Después de esa libertad con poder que hay, debemos considerar algo. El Señor nos arrancó de Egipto. Para el pueblo en el Éxodo, eso es claro, de la esclavitud. Pero nosotros hoy en el Nuevo Testamento, en el año 2021, tenemos que entender que hemos sido arrancados del pueblo de las tinieblas, del pueblo de la condenación, al pueblo de la luz. Básicamente siempre Egipto va a tipificar a un pueblo en tinieblas y en condenación. Pero cuando es libertado y es traído, el pueblo de Dios registra algo extraordinario, ¿sí? Registra que el pueblo recibe la ley, construyen un tabernáculo bajo un modelo dado por Dios, y cuando en Éxodo se concluye el tabernáculo, se entiende que el Espíritu Santo viene a morar o Dios viene a morar en medio de su pueblo. Ahora, si nosotros hacemos un paralelo con nuestra vida, tenemos que comprender que cuando estábamos sin Cristo éramos esclavos del pecado. Una vez que hemos sido libertados, nosotros ya no somos traídos al tabernáculo, somos traídos a una iglesia local. Y en esa iglesia local nosotros podemos servir, podemos presentar nuestras ofrendas, podemos presentar nuestro servicio al Señor. Y esto es algo muy importante. Porque cuando llegamos a la iglesia local, nosotros tenemos que ser enseñados a adorar a Dios. Tenemos que conocer a Dios en su palabra, o sea, no en algunos libros específicos, como hacen en algunas sectas. Hay sectas evangélicas que enseñan solamente los que le conviene. En muchos lugares, lo único que ellos tienen es una serie de discursos positivistas para decirte cómo ser sanado, cómo te va a ir bien, que pactes para que tu dinero aumente, que pactes para que tus hijos salgan de ciertos problemas o que tu matrimonio no se destruya. Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia dice que una vez que los creyentes llegan a ser parte del pueblo, van a ser adoradores en espíritu y en verdad.
y que el Señor, bueno, en el Antiguo Testamento venía a morar en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento viene a morar con nosotros. Y esto es muy importante. Entonces, todo esto es el trasfondo de Levíticos. Por eso Levíticos, cuando comienza, nos va a hablar de la teología de Levíticos. ¿Y cuál es la teología de Levíticos, queridos hermanos? Hay algo muy importante, porque hay tres enseñanzas claras que hemos visto hace un ratico: la expiación, el sacrificio y la santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está distante del hombre. ¿Recuerden desde cuándo está distante del hombre? ¿No recuerdan? Dios creó al hombre y le dio una orden: no comas del árbol, porque si comes del árbol ciertamente morirás. La palabra muerte significa separación. Y el hombre inmediatamente, en cuanto cayó en pecado, fue separado. Muy bien, Jenicita, es verdad, desde la caída. El hombre fue separado, ¿sí?, de la gloria de Dios. El Génesis, en su capítulo 3, nos va a mostrar que desde el momento que el hombre comió, murió. Y la palabra muerte significa separación. No está hablando de la muerte física, ¿sí? Está hablando de ser separados de Dios. Y Dios no se equivoca. Y fíjense que Dios, ¿qué hace? Para reconciliarlo, lo viste de pieles de cordero. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre que el hombre necesita volver, tiene que entender que es a través de alguien que tiene que morir por él. Por 4000 años el pueblo de Dios entendió el concepto de expiación, de sacrificio y de santidad. O sea, expiación, alguien tiene que pagar. Sacrificio, ese pagar es que tiene que morir, ¿sí? Y santidad es ser apartado por Dios. Y esto es algo permanente, tanto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Hoy cualquier persona que se acerca a la iglesia tiene que creer en Cristo. Hebreos 11 dice, tiene que creer que le hay. ¿Pero qué le hay? Que Él tomó su lugar, o sea, que Él pagó. ¿Pero cómo pagó? Muriendo. Por eso Jesús o Jesucristo es el Cordero de Dios. Y si yo entendí que Él pagó, que tomó mi lugar muriendo por mí, pues yo debo ser apartado para Él en una vida integral. Entonces, el trasfondo que nosotros vemos teológico es muy importante, queridos hermanos, porque hay tres cosas importantes que nosotros debemos observar en la teología de Levíticos. La teología de Levíticos va a ser a partir de una acción legítima o judicial, ¿sí? El pago que hace el Señor Jesús no es un pago caprichoso. Por eso las personas que leen la Biblia sin el Espíritu de Dios desprecian la obra de Cristo. Y algo importante que tenemos que comprender es que la satisfacción es judicial. Me explico con este primer punto. ¿Por qué tiene que ser judicial? Voy a hacer un ejemplo. Yo voy manejando y me hacen un comparendo por exceso de velocidad. El comparendo que me debe de aplicar el señor policía debe ser exacto con lo que dice la norma, ¿sí? Un salario mínimo vigente, o sea, serían con más de 900,000 pesos. Pero también la ley dice que si yo lo pago en los 5 primeros días, me hacen un descuento del 50%. Entonces, si yo me acojo a la ley, sigo pagando lo que es justo. Entonces, ¿qué debo hacer? Acercarme al banco
y pagar lo que dice la ley exactamente. Ahora, lo que Levíticos nos está anunciando es algo muy importante, que se tiene que satisfacer la justicia de Dios. No es mi justicia. Y algo que ustedes y yo, queridos hermanos, debemos comprender es que por eso nosotros nos debemos al Señor cada 7 días. No es cuando a mí me parezca o cuando pueda o cuando me sienta cómodo. ¿Por qué razón? Porque yo tengo que recordar que la ley es precisa. Nosotros no podemos decirle al Señor, bueno, Señor, yo he pecado mucho, entonces voy a satisfacerte, no sé, con una buena obra. Recuerden que este ejemplo nos lo presenta la Biblia en Génesis capítulo 4. Llega a la presencia de Dios Abel con su sacrificio y la Biblia dice que Dios se agrada. ¿Por qué razón? Porque trae unos corderos que mata y esto es algo extraordinario. La satisfacción judicial tiene que ver con la persona a la cual está demandando de mí. Y la Biblia dice que para acercarme a Dios tiene que ser a través de algo que él haya ordenado que tipifique esta satisfacción. Caín, todo lo contrario, la Biblia dice que él se acercó y le trajo una ofrenda a Dios. La Biblia en ninguna parte dice que fueron verduras podridas, dañadas, ni siquiera dice que fue de mala gana. Posiblemente fueron las más excelentes. Pero ¿por qué Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? Porque no era lo que su palabra, lo que él había enseñado. La satisfacción judicial tiene que ver con pagar lo que dice la ley. Antiguo Testamento lo dice textualmente, toda alma que pecare, esa morirá. Y el Nuevo Testamento en Romanos 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte en su primera parte. ¿Cómo se satisface la justicia de Dios? El transgresor debe de morir. Todo el Antiguo Testamento, a partir de los sacrificios y de estas ofrendas sangrientas, anunciaban que venía el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando ve que Jesús viene, y Jesús no es que él no lo conocía porque era su primo, sino cuando él viene y se acerca, él los presenta a toda la multitud y les dice, de él yo estaba hablando. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted en este momento tiene vida, tiene fe, es porque Dios derramó la fe en usted para que creyera en aquel que tomó su lugar judicialmente. Es importante entender que la teología de Levíticos nos dice que es un acto judicial. ¿Por qué razón? Es lo que demanda la ley. Por eso, si nosotros nos damos cuenta, en sus primeros 10 capítulos nos va a decir cómo, cuándo y dónde presentar estos sacrificios. Lo tenía que realizar un sacerdote debidamente ordenado, un sacerdote que estaba dedicado, porque también el sacerdote en su oficio tipificaba o anunciaba al Mesías. Recuerden que Hebreos dice que todo el libro de Hebreos habla que Jesucristo es el sumo sacerdote del pueblo de Dios, pero que también él es el Cordero de Dios. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos habla de un acto judicial. En un acto judicial, el que presenta cargos es el fiscal. El que defiende es un abogado legítimamente constituido y el que imparte justicia es el juez. También en la teología de Levíticos vamos a entender el alcance judicial.
El alcance judicial, ¿qué quiere decir? Que se estipula una declaración, ¿sí? Legítima. Es como cuando nosotros en nuestra hermosa Colombia, el presidente firma una ley y lo único que queda después de ser firmada esa ley es publíquese y cúmplase. El alcance judicial de las ofrendas, de los sacrificios, era la remisión de los pecados y la vida de aquel que había llevado su ofrenda. Levíticos 16 particularmente nos va a hablar de un modelo que lo veremos ahora más adelante, de traer 2 corderos, pero ya lo explicaré más adelante. El beneficio judicial de la teología de Levíticos nos va a hablar no de impunidad. ¿Sí? ¿Qué es la impunidad? Cuando han habido violadores, transgresores de la ley y ellos no han tomado en cuenta el pago y muchas veces ni siquiera han sido conscientes, sino hemos encontrado algo muy particular. ¿Qué es lo particular? Que fueron perdonados sin que hubiera un pago. Ahí no habría un beneficio judicial, ¿sí? Habría impunidad. Todos nosotros comprendemos eso. Si el policía a ti te para y no te hace el comparendo y tú has violado la ley, eso no es un beneficio judicial. De hecho, cualquier policía que te perdona a ti un comparendo debería ser judicializado y llevado a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque yo violé la ley y al violar la ley yo debo apreciar la sanción. Eso es un beneficio judicial. El cristiano aprecia que Cristo fuera a la cruz, pagara por él, se le remitieran sus pecados y él pudiera tener vida, libertad y reconciliación con Dios. Es algo que dice la Escritura en Colosenses 2:14, que el acta de los decretos que era contraria contra nosotros fue clavada en la cruz. ¿Sí? O sea, ¿qué hizo Jesús? De todos y cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida, tomó su expediente personal y él fue y lo clavó en la cruz diciéndole al Padre, estos son los pecados de fulano de tal, de toda su vida, por tanto, han sido perdonados. ¿Pero de qué manera? Judicialmente. Entonces, el beneficio judicial tiene que ver con ser nosotros declarados de manera legítima, justos. O sea, nosotros nos imputan la justicia de Cristo. Por eso Dios nos ve. Miren, si nosotros hacemos un ejercicio que ya hemos hecho en otras clases y prestamos atención, vamos a pensar que usted es este personaje y usted ha creído en Cristo. Jesús viene, lo toma y lo presenta a Dios Padre y le dice, yo pagué por él. Dios Padre ve a Cristo y no lo ve a usted. No porque sea injusto. Él hizo todo lo que la ley decía que había que hacer, lo hizo de manera perfecta, obediente y voluntaria, y ahora nos da un beneficio a nosotros. Ese beneficio es legítimo. ¿Sí? Es como si usted violentara la ley, le hacen un comparendo y alguien dice, yo voy a pagar por usted, y saca el dinero y va y paga peso a peso todo lo que usted ha hecho. Muy bien. Entonces, miren, la teología de Levíticos nos habla de 3 cosas básicamente. Dios es satisfecho. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso y todos los atributos que ustedes se quieran recordar, Él te va a ver con alegría si estás en Cristo. ¿Por qué razón? Porque su justicia ha sido satisfecha.
no tenemos ninguna deuda con él. El alcance judicial es que el transgresor es vindicado. ¿Qué quiere decir? Pagó nuestra deuda y somos restablecidos o restituidos a la comunión con Dios. Y el beneficio judicial es la comunión con Dios. O sea, es una vida permanente. Por eso toda persona que ha creído en Cristo permanentemente es declarado hijo de Dios, adoptado, y está esperando que el Señor venga pronto. Entonces, hay algo muy hermoso de Levíticos. Nuestro Dios, que es santo 3 veces, dice la Escritura, y que se apartó de los pecadores, es accesible. ¿Qué significa que es accesible? Que antes no lo era. Las personas podían buscarlo, sí, pero no lo iban a hallar. ¿Por qué razón? Porque su pecado está delante de ellos, y si no creen en Cristo, pues es una terrible ofensa para con Dios. Entonces tenemos que considerar algo también que nos muestra la teología de Levíticos, no solamente que Dios es accesible, sino que Él se revela o se da a conocer. O sea, Él se acerca. La Biblia siempre nos va a mostrar que Él es el que buscó al pueblo. Desde Génesis nos dice y pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y si usted es honesto, sabe que Dios a través de su palabra se ha acercado a usted. Se ha acercado a través del Espíritu Santo y lo ha llamado y lo ha convocado. Pero la teología de Levíticos no solamente nos dice que es accesible y que se revela, sino que Dios se relaciona con nosotros. Nosotros podemos orar con Él y Él habla con nosotros. ¿Cómo habla con nosotros? A través de su palabra. Recuerden que su palabra está en español y es algo muy importante que nosotros tenemos que considerar eso. Y sería muy bueno que nosotros meditáramos un poquito en eso para que no lo veamos de manera displicente. Algo como, yo no sé cómo tendría que llamarlo. Sí, como que sea para nosotros tan simple. Sería muy bueno que nosotros pudiéramos pedirle al Señor que valoráramos lo que Dios nos está mostrando de esta manera, que Él es accesible, que se revela y que se relaciona permanentemente con nosotros. También nosotros tenemos que ver en la teología de Levíticos que Dios manifiesta un oficio sacerdotal. O sea, la importancia de los sacerdotes en el Antiguo Testamento nos está diciendo que para que Dios se acerque a los hombres, tiene que haber un intermediario. Yo sé que no son los hombres. Usted sabe que no son los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el oficio sacerdotal habla del oficio de Jesucristo como sacerdote y la importancia del cordero. ¿Qué quiere decir? Que las ofrendas o los sacrificios no podían ser de cualquier manera. El libro de Hebreos se refiere a Cristo como el sumo sacerdote y utiliza el texto de Levíticos como base para ilustrar su obra y rechaza la extrema alegorización del libro de Levíticos al referirse a Cristo. Queridos hermanos, por eso nosotros en el culto tenemos que tener oficiales. Y en una iglesia bíblica correcta, tienen que haber oficiales varones. Y nuevamente, yo les quiero rogar su consideración. No, esto no es en desprecio de la mujer o en, ¿cómo se llama esto? O una expresión del machismo imperante en nuestros días. Recuerden que hoy en día hay un machismo imperante en las iglesias en alguna medida, pero en algunas otras iglesias también el feminismo está siendo imperante. Cuando la Biblia habla de oficiales hombres, es a causa
del sacerdocio de Cristo. ¿Sí es claro hasta aquí, mis hermanos? Yo no quisiera que nosotros entendiéramos mal algo que debemos entender bien. O sea, Dios llamó a varones no en menosprecio de las mujeres ni de las capacidades de las mujeres, sino porque el oficio sacerdotal está apuntando a nuestro Señor Jesucristo, a ese varón perfecto que habla la Escritura, ese varón que nos dirige e intercede por nosotros y que presenta el sacrificio. Entonces, cuando nosotros estamos considerando, y les ruego nuevamente su consideración, vean que todo el Antiguo Testamento habla de oficiales hombres. ¿Por qué razón? Porque están representando al verdadero hombre que es Jesucristo, al verdadero sacerdote que será Cristo. Y en el Nuevo Testamento, si ustedes van a las cartas de Tito y de Timoteo, los requisitos son para varones. Nuevamente, no es por causa del machismo, es por causa de que los oficiales del Nuevo Testamento están diciendo, debemos mirar en el oficio a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros como oficiales de la iglesia no debemos faltar a un culto, porque es en menosprecio de la obra de Jesucristo, sino lo que hacemos. El Señor nos llamó a servirle. Y es muy importante, los oficiales dan fe que toda la comunidad cristiana esté obrando de manera correcta, que la comunidad cristiana presente de manera correcta. Miren, hay algo importante que debemos entender de Levíticos 16:9 para entender el tema de la expiación. Voy a leer textualmente: y harán traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerán en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarán vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. La idea de estos dos versículos es que la persona que venía en expiación venía con dos machos cabríos y a uno se echaban suerte. Los dos tenían que ser de cierta edad, no tenían que tener defectos, tenían que ser los más hermosos, y el sacerdote ponía la mano sobre uno y a ese cordero se le imputaba los pecados y ese moría. Al otro se le daba la libertad y se iba a un lugar llamado Azazel en el desierto, y él quedaba en libertad totalmente, no podía ser capturado, no podía ser vuelto a sacrificar o traído a sacrificar. Esta ceremonia hablaba de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, y es algo muy interesante porque él muere en la cruz como hombre y resucita como hombre también. Recordemos, nunca dejó de ser Dios. Él mismo dijo, yo voy a la cruz, voy a cumplir la voluntad del Padre. Él es verdadero Dios, verdadero hombre, nunca dejó de ser Dios, pero murió. Pero después de su muerte, él dice la Biblia que él volvió a tomar su vida y resucitó como hombre. Le dice a Tomás, ¿no me crees que soy yo? Ven, mira y pon tus dedos sobre mis llagas, sobre los huecos de mi mano. Les dice a los discípulos y a las mujeres a las que se les apareció, yo soy. Y miren lo interesante que toda la simbología que estamos viendo en Levíticos 16 tiene que ver con la justicia de Dios y la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10:1-4 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y en el versículo 10 y 12 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca puede quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo el Antiguo Testamento representaban a la obra del único Cordero y al sumo sacerdote que tenía que hacer esta obra de justicia. Y el mismo Hebreos nos dice, este es Cristo, que es un solo sacrificio, un solo sumo sacerdote, y lo hace para que nosotros podamos entender que solo en Cristo tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Esta teología de Levíticos es muy rica y muy extraordinaria. ¿Tienen una pregunta hasta aquí? Ahora lo que están viendo en pantalla es la estructura del libro, pero antes de pasar al siguiente tema, quisiera saber si hay alguna pregunta. Muy bien, no hay ninguna pregunta. Entonces está claro. El acto de Jesucristo no es un acto religioso, es un acto judicial, legal, por el cual Dios es satisfecho, Dios se revela y Dios se relaciona con nosotros. Nosotros hemos hablado de la expiación legal, como ya la entendimos. Ahora vamos a hablar en nuestra segunda parte de la purificación moral. ¿Qué significará la purificación moral? Y debemos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, ya que la purificación moral tiene que ver con ser apartados del mundo y nos llama a la responsabilidad de atesorar la obra de Cristo, ¿sí? Y esto es permanente mientras que estemos en este mundo. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que el resultado de la expiación es una santidad integral de toda nuestra vida, ¿sí? De toda nuestra vida, queridos hermanos. Cada uno de los aspectos de nuestra vida. Mire, Levíticos 11, 44 y 45 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Esta expresión ha sido siempre muy abusada y siempre ha sido mal asumida. Pues me explico. Cuando ustedes van a Levíticos, el Señor les dice que vamos a ser santos, tenemos que comprender algo que es bonito y extraordinario. ¿Y saben qué es, mis amados hermanos? Que no tiene que ver solamente con un sentido religioso, porque nosotros pensamos que somos santos y que hemos sido elegidos para cantar, para orar, para escuchar la prédica, para diezmar y ofrendar. No, Levíticos nos va a decir que somos diferentes, comemos diferentes, que actuamos diferentes, que la santidad tiene que ver con la integralidad de lo que nosotros hacemos todos los días, de toda nuestra vida. Cómo hacemos negocios, cómo somos padres, cómo somos esposos,
cómo somos ciudadanos, cómo somos jefes o empleados. Y eso es algo muy importante. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor. Muy bien. Me lo deja en el versículo anterior. No entiendo la parte que dice en el versículo que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿A qué se refiere eso? Muy bien, que Levíticos nos va a dar una serie de leyes muy importantes sobre el tema de lo que nosotros comemos, ¿sí? Nosotros posiblemente decimos, yo ya soy cristiano y puedo comer de todo. Pero no solamente, o sea, yo escogí solo un solo versículo para que nosotros veamos que Dios nos habla y nos dice, ustedes son santos, muy bien, qué bueno. Ahora deben comprender y entender que ustedes me pertenecen. ¿Y cómo le pertenecemos? Teniendo una vida bajo los principios de Dios. Por eso en el siguiente versículo nos va a decir que las cosas las tenemos que hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Porque normalmente lo que nosotros a veces hemos comprendido es como que ya soy cristiano, soy libre en Cristo Jesús y esa libertad yo la tengo como por cualquier cosa. Ya les pongo la presentación, estoy haciendo una pequeña acomodación aquí. Entonces, en el versículo que nosotros nos quedamos fue en el este que nos está preguntando. Dice, sí, ustedes van a comer como yo les digo que deben de comer. Y el Señor legisla en el Antiguo Testamento no comer animales que se arrastran sobre la tierra y otros animales entre los que se van a llamar puros y los que no son puros, ¿sí? Porque nos contaminamos, pero también van a haber otra serie de legislaciones. Va a ser puntual, en los ritos y los tiempos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? O sea, fíjense que no le deja al hombre ni cómo vivir, ni cómo adorar. Cuando habla de obediencia, básicamente nos dice es nuestra vida. Y no nos da espacio a ideas personales. Miren, le voy a hacer un ejemplo que posiblemente es muy doloroso frente a esa pureza moral o el resultado de la expiación que tiene que ser una obediencia perfecta, absoluta, precisa. Levíticos capítulo 10, 1 al 2. Nadab y Abiud nos dice la palabra que eran hijos de Aarón. Eran los hijos del sumo sacerdote, o sea, del pastor de los pastores. Pero dice que cada uno de ellos tomó su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y lo ofrecieron delante de Jehová, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nosotros posiblemente en estos días diríamos, qué injusticia. ¿Cómo así que Dios va a matar a dos jóvenes porque simplemente llevaron su adoración como ellos quisieron? Recuerden que la parte de llevar el incienso, nosotros vemos que la Biblia, Dios dijo qué cantidad, qué ingredientes, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Sin embargo, Nadab y Abiú lo hicieron a su manera. Dios dice que la santidad tiene que ver con la obediencia precisa. Y miren que hoy en día nosotros tenemos iglesias donde se adora a Dios de manera irreverente. Voy a hacer algún ejemplo. Si alguien desea preguntar o tiene una diferencia, por favor le ruego que me pregunte. Hoy en día se adora en muchas iglesias con diversos tipos de música. Rock, pop, vallenato. Y nosotros a veces, y con letras que tienen que ver más
con los hombres y no con Dios. Donde la Biblia dice que debemos adorar a Dios con orden, con reverencia, con solemnidad. ¿Por qué razón? Porque nos estamos dirigiendo a un Dios 3 veces santo, justo, perfecto, y que nos demanda cantar no los beneficios para nosotros, sino la honra de las obras que Él ha hecho. Posiblemente esto es lo que Dios nos quiere que nosotros reflexionemos cuando leemos Levíticos 10. Nadab y Abiú son los hijos mayores de Aarón. Acá tenemos una pregunta. Muy bien, Sonia. El centro de la adoración tiene que ser Dios totalmente. En nuestros cánticos, en nuestras oraciones, en nuestra predicación, en nuestros diezmos y ofrendas, porque lo presentamos es a Dios. Y la Biblia dice que Dios los mató quemándolos a ellos. ¿Por qué razón? Porque la desobediencia habla de la muerte. Entonces, Dios, miren lo que dice, que cuando somos apartados del mundo, Dios en el beneficio de la expiación nos habla de un sistema sacerdotal. ¿Qué quiere decir? Nos reunimos en la presencia de Dios, pero deben haber hombres dedicados oficialmente. El sistema sacerdotal o levítico era eso. En el Nuevo Testamento la Biblia habla en primera de Timoteo y en Tito sobre estos hombres de Dios dedicados para eso, pero también establece un lugar. En el Antiguo Testamento fue el tabernáculo, luego será el templo y luego será el templo más las sinagogas. Pero en ese lugar lo establece su ley y su palabra. Hoy, ¿cómo lo entenderíamos? Tenemos pastores, ancianos, diáconos, que son los oficiales de la iglesia. El lugar es la iglesia local donde nosotros pertenecemos y lo hacemos alrededor de su palabra. Perdón, acá yo tengo un pequeño error en mi diapositiva porque no son los versículos 1, sino el versículo 3 al versículo 5. Y cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos que considerar lo que Dios ha hecho. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque nosotros entendemos lo siguiente. Miren, leamos conmigo Levíticos 10, versículos 3 al 5. ¿Cuál sería la reacción de un padre que ve morir a sus hijos porque se equivocaron en el incienso? La Biblia nos narra cuál fue la reacción de Aarón el padre. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uriel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Esto es muy dramático, posiblemente no le prestamos atención. Estos muchachos murieron en el lugar santo. Entonces Dios habla con Moisés, entonces Moisés le dice a Aarón lo que Dios ha dicho. ¿Y qué le dice? Que es Dios el que dice cómo debemos adorar y cómo debemos glorificarle. Y porque no lo hicieron de esa manera, estos muchachos fueron muertos. La reacción del padre, que es el sumo sacerdote, es que él guardó silencio. Acá no es cayó de caerse, sino de guardar silencio. ¿Y Moisés qué hace? Llama a dos personas que pertenecen al sistema levítico sacerdotal, que son los hijos de Uziel, tío de Aarón. Recordemos que ellos fueron dedicados al servicio levítico
y fueron sacando a estos dos muchachos fuera del campamento. Esto es algo muy triste, pero esto es para que veamos lo serio del lugar de adoración. A veces nosotros no guardamos la compostura necesaria, queridos hermanos, en el templo y desafiamos a Dios porque somos irreverentes, porque no llegamos a tiempo, porque no lo hacemos las cosas para Dios. Y es algo que yo quisiera que todos nosotros revisáramos. ¿Por qué razón? Porque el tema no es el pastor, el tema no son los hermanos que están dirigiendo, el tema es que todo esto es para Dios y porque hemos sido apartados del mundo. Es algo muy importante que nosotros comprendamos que el beneficio de la expiación es apreciar lo que Dios ha mandado hacer. Y nosotros, si nos damos cuenta, los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron apreciados por el pueblo de Dios. Los lugares que Dios dejó para su adoración fueron apreciados por el pueblo. Y las ceremonias. Levíticos 16, 32, 34. Harán la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser ese sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirán las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También harán expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. ¿Qué es lo que queremos resaltar de esto, queridos hermanos? Que el lugar donde nosotros nos reunimos, los oficiales que están ahí y las ceremonias son sagradas. Por eso los oficiales no deben vestir de cualquier manera. Es interesante que Levíticos diga que es muy importante, tanto así que Dios ve sagrado que nosotros nos reunamos y que como nos presentamos. ¿Por qué razón? Porque como nos presentamos habla delante de nuestro Dios. Si uno ve una persona en la calle despelucado, maloliente, con sus ropas rasgadas, vestidas, nosotros entendemos casi que es un mendigo. Pero si vemos a alguien que está elegante, bien vestido, decimos, wow, le está yendo bien y va a una reunión importante. En el Antiguo Testamento es la misma idea que se da de los sacerdotes. Los lugares donde están son extraordinarios y las ceremonias que se dan son sagradas. Ahora yo quiero que nosotros pensemos algo muy importante. Sí, que nosotros somos responsables frente al beneficio que Dios nos ha dado, porque nosotros le pertenecemos a Dios. La Biblia dice claramente, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario. Yo, Jehová, si anduvieses en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia a tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué es lo que está diciendo la escritura? Dice que la reverencia está diciendo que todo lo que nosotros podemos hacer en favor de la adoración tiene que ver con la reverencia cuando nos presentamos a adorar y alabar y que no puede ser de cualquier manera. No solamente tiene que haber reverencia, dice que nosotros nos reunimos de una manera clara, ¿sí? De sujeción a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice guardar los mandamientos.
Sí me comprenden, mis hermanos. Miren, hay dos cosas. La reverencia en el lugar de adoración, ¿sí? Y también, y también, y también la obediencia a sus mandamientos. Y hay un resultado en nuestra vida. ¿Saben cuál es el resultado? Que nos vaya bien en las cosas que emprendemos. ¿Es claro, mis hermanos? Es algo muy importante que la responsabilidad de pertenecer a Dios, Dios es celoso en eso. Él habla a través de sus sacerdotes. Él habla a sus hijos y dice que nosotros tenemos que cumplir los votos que hacemos, que tenemos que realizarlo para Él, con todo lo que Él nos manda. La responsabilidad que va a ser y que vamos a realizar. Algo importante que va a declarar es que todo es para Él o todo es para Dios. Levíticos capítulo 1, versículo 4 dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Este es en el contexto de Levíticos y del Antiguo Testamento. ¿Qué características tiene? Que es voluntario. Esto es extraordinario. No solamente voluntario, sino que al traerlo no lo puede enviar con otra persona y es lo mejor de él. Sí me comprenden lo que enseña la Escritura. La Escritura está enseñando algo muy importante, que nadie puede presentar la ofrenda o el sacrificio de otro hermano, que es algo personal. Pablo lo describe de esta manera en el Nuevo Testamento. Dice que nosotros debemos presentarnos al Señor como sacrificio vivo. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque esto nos habla de congregarnos presencialmente. Nos habla de presentar nuestras ofrendas y que esas ofrendas son voluntarias. Mis queridos hermanos, esto no tiene que ver con el diezmo, lo que está hablando aquí. Tiene que ver con las ofrendas fuera del diezmo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque cualquier ofrenda que la Biblia hable tiene una implicación de dinero. Y todo lo que tiene implicación de dinero tiene que ver con la vida. Me explico para poder entender. ¿Cuánto valdrá una oveja? ¿Cuánto valdrá un becerro? ¿Cuánto valdrá la harina más fina del momento que era de flor de trigo? Los costos eran incalculables. Si usted puede pensar cuánto vale un becerro, hoy en día debe estar valiendo más o menos 1,5 millones. Si usted lo traduce a un salario, el salario tiene que ver más o menos con lo que usted gana al día. Yo no sé si usted es profesional, no sé si usted es empleado o independiente, pero 1,5 millones sabemos que son varios días de trabajo. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Que cuando presentamos nuestra ofrenda tiene que ser en tiempo de vida y siempre tendrá un valor de dinero. Cuando usted viene y se congrega, está adorando a Dios, lo hace voluntariamente, pero lo que está diciendo, el centro de mi vida, el centro es Dios. Si usted trae ofrenda, no lo trae ofrenda, es una situación voluntaria suya, pero el solo venir, presentarse al Señor, es un acto de adoración, es un acto de alabanza.
Entonces, mis amados hermanos, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones para dar la oportunidad de hacer preguntas si las hay. ¿Qué es lo que Levíticos nos enseña en la estructura? Que Dios nos libertó de la esclavitud del pecado. Pasamos de ser esclavos a ser libres. Que Él nos preserva y nos santifica. O sea, aquellos que somos libres, somos preservados y santificados. Dios nos dio sacerdotes y un lugar de adoración. En el Antiguo Testamento, en este momento de Levíticos, es el tabernáculo. Posterior será el templo, posterior serán las sinagogas. Hoy tenemos las iglesias locales. Nosotros no lo podemos hacer de cualquier manera. Lo hacemos a través de su palabra. Lo que Dios es importante a través de su ley. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Pero hay un día que tú tienes que apartarlo. Pero también nos habla de ceremonias especiales para obedecer, para adorar. Y estas están supeditadas al sistema sacerdotal o levítico que Dios le dio en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento están las ceremonias que no son solamente para algunos, como bautismos, la cena del Señor, celebraciones especiales que tiene la iglesia, porque Dios convoca a los miembros. Dios nos ordena llevar ofrendas siempre al altar. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios generoso que siempre nos bendice. Nos lleva también a confesar nuestros pecados, a adorar y confiar en Él, perdón. Me explico, queridos hermanos. En Levítico nos va a hablar de diferentes sacrificios. Usted no podía decir, solo traigo un sacrificio. Yo les voy a recordar, en Lucas capítulo 2, José y María, madres de Jesús, llevan al niño al templo. Pero en ese momento hay 3 cosas que se van a celebrar. Lucas nos cuenta la purificación de María. ¿Por qué razón? Porque ella terminó sus 40 días de su cuidado maternal. Dios estipuló que una mujer cuando daba luz a un varón, 40 días tenía que descansar, y cuando era una mujer le daban 80 días de descanso, y después de eso tenía que llevar una ofrenda para volver a la comunión con su esposo, para volver a la comunión con el pueblo y para ser declarada limpia. Ahora, cuando se es declarada limpia, no es que estuviera inmunda. Lo que está diciendo que ella estaba en un cuidado especial, apartada. Pero había que confesarle al sacerdote por qué se estaba haciendo esto. Es un acto de adoración y de confianza en Dios por el cuidado que Dios había tenido por nosotros. Entonces, miren, mis amados hermanos, lo hermoso que tenemos en la Escritura, lo que nos está enseñando nuestro Dios. No sé si tienen alguna pregunta, mis amados hermanos. Yo quisiera que ustedes abrieran sus micrófonos si algo no está claro, si algo quedó confuso, ya que el libro de Levíticos es un libro extraordinario, y los quiero animar a que lean el libro de Levíticos. Hay un manual que se ha enviado al grupo. Si alguien no lo tiene y lo desea, por favor me escribe y yo se lo envío nuevamente si no lo tiene. Pastor, ¿esto se aplica exactamente igual para el Antiguo y el Nuevo Testamento, o fue modificado en el Nuevo Testamento después de la venida de Jesús? Muy bien, presbítero Luis. Hay algo muy importante. Hay 2 cosas que nosotros debemos comprender entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos va a mostrar las sombras de lo que Cristo cumplió, pero los principios siguen siendo los mismos. Hago un ejemplo. En el Antiguo Testamento hay un sistema sacerdotal. En el Nuevo Testamento hay un sistema de oficiales. En el Antiguo Testamento esos oficiales eran llamados sacerdotes y levitas. En el Nuevo Testamento son los pastores y los diáconos.
En el Antiguo Testamento hay liturgia de adoración, en el Nuevo Testamento también. En el Antiguo Testamento hay sistemas de ofrendas, de diezmos y de ceremonias. En el Nuevo Testamento también. ¿Qué es lo que cambia? Cristo cumplió toda señal, signo, sello o símbolo de adoración a través de actos de sangre y de dolor y de muerte. Él fue aquel que lo cumplió. Por tanto, en el Nuevo Testamento no tienen que ver con estos símbolos, pero sí nosotros tenemos que hacerlo. Por decir, voy a hacer un ejemplo. Cuando nosotros asistimos en el domingo al Señor, en el día de la cena del Señor, en la cena del Señor en 1 Corintios 11, se nos explica lo siguiente. Reflexione. ¿Usted ha pecado? Sí. Confiese su pecado al Señor, arrepiéntase y participe de la mesa. ¿Por qué participamos de la mesa? Porque Cristo es nuestro Cordero del Señor. Siempre que nosotros tenemos que traer una ofrenda por el pecado, siempre tenemos que saber que esa ofrenda por el pecado ya fue pagada, ya sea por el pecado que hemos hecho o el pecado desconocido. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el Cordero de Dios y confiamos en esa señal sacramental, no, perdón, no es sacramental, en esa señal sacrificial, porque es un sacrificio justo, perfecto y suficiente que Dios acepta. Y nosotros, compungidos por nuestro pecado, dolidos porque hemos ofendido a Dios, le pedimos al Señor que nos limpie de nuestra maldad. Eso es claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y Hebreos 10 nos hace esta claridad. Si nosotros estamos agradecidos con Dios, podemos ofrecer un día de trabajo, podemos dar una ofrenda, podemos traer flores, podemos traer una comida para compartir. 1 Corintios 11, ya en el Nuevo Testamento, nos dice que los hermanos llegaban a la iglesia a compartir los alimentos. O sea, no llegaban a compartir el hambre, sino ellos decían, yo traje esto, el otro dijo, yo traigo lo otro, comamos todos. Y de hecho, hay un reclamo de Pablo a la iglesia, porque habían algunos hermanos que sí traían su comida, pero se lo comían ellos solitos. Ellos decían, pensaban en su estómago, como diciendo, a mí me gusta esto y pues yo llevo eso y yo me lo como solo. Decían, no, compartan, espérense los unos a los otros. Habían algunos que llegaban muy contentos y muy alegres y llevaban vino, o mucho vino posiblemente, y terminaban borrachos. Les decían, eso no hacen bien. ¿Por qué razón? Porque estas acciones tipifican a las acciones de las ofrendas de paz que se compartían con el sacerdote, que se compartían con la comunidad. Entonces, estas diferencias tenemos que tener en mente, pero los principios no cambian. El principio del arrepentimiento, de la comunión, del compartir, de la generosidad, del presentarnos personalmente. En Levíticos no dice, si usted ha pecado, mande con algún vecino su becerro y para que se lo lleven. No, él lo tenía que llevar. Algo muy importante que medité en clases pasadas era la extensión del pueblo de Dios. Nosotros pensamos que a veces que el tabernáculo estaba ahí y que yo podía llegar en un par de horas caminando. Aproximadamente habían 2 millones de personas, y en la clase anterior pudimos investigar, un hermano investigó y me dijo, Medellín tiene un promedio de 2 millones de personas establecidas en Medellín. Solo piensen el pueblo en el desierto, con el tabernáculo, un solo templo, y todos tenían que llegar a ese lugar a adorar. No es la distancia, queridos hermanos, es nuestro propósito de adorar al Señor, de presentar nuestras propias ofrendas, nuestros propios diezmos, nuestra propia adoración al Señor, presentarnos en sacrificio vivo al Señor. ¿Alguna pregunta más? Hello. No, no, Muy bien. señor. Si todo ha sido claro, daré por sentada terminada
la enseñanza y espero verlos dentro de 8 días. Si alguien desea alguna pregunta en privado, también le animo para que me escriba por el chat y yo le estaré respondiendo si quedó alguna duda. Los aportes también son muy bien. Nuestra hermana Sonia está haciendo una pregunta extraordinaria y la voy a resolver de esta manera. En muchos lugares han hablado que el Antiguo Testamento tiene que ver con la ley y el Nuevo Testamento con la gracia. Sin embargo, la Biblia nunca hace esta diferencia. Abraham, ¿cómo se salvó? Por medio de la fe. ¿Eso es ley o eso es gracia? Muy buena la pregunta, ¿sí o no? María dice que gracia. Ajá. Eso me parece extraordinario. Cuando nosotros vemos la gracia del Señor, ¿por qué el Señor le perdonó a Noé la vida en un tiempo donde todo el mundo se había perdido? La Biblia dice porque halló gracia delante del Señor. Ahora, establecida una vez la ley con Moisés, nosotros vemos que el pueblo, como en el tiempo de los jueces, muchas veces ofendió a Dios porque hacía como bien quería. Pero sin embargo, Dios levantó jueces para hacerlos volver a su palabra y a su promesa de pacto. ¿Eso es ley o eso es gracia? Gracia. ¿Por qué el Señor perdonó a David, a Salomón, como reyes de Israel que hicieron lo malo? ¿Por ley o por gracia? Por gracia. Pablo lo va a describir de la siguiente manera. En el capítulo 3 de Gálatas, él va a decir algo muy importante. La ley es un ayo, es un custodio. ¿Qué significa eso? Significa que la ley siempre nos va a mostrar que nosotros somos pecadores. Es como la cara de una moneda. Acá nos va a decir que hay un símbolo y acá nos va a decir el valor. La ley nos va a mostrar que las transgresiones que nosotros hacemos o nuestros actos o se ajustan a la ley de Dios o no se ajustan. Si no se ajustan, hay un valor. Pero la contraparte nos dice el sello o el escudo de dónde esa ley pertenece. La Biblia que nos va a decir que la ley y la gracia siempre han estado de la mano del Señor. Por eso las personas que no creen en Cristo, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, serán salvos. ¿Por qué razón? Porque la ley nos demuestra que son dignos de la justicia de Dios. ¿Y qué dice la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice la gracia de Dios? Que hay que cumplir o alguien tiene que cumplir la ley perfectamente para ser rescatado. Y todo Levíticos nos va a hablar de la ley y de la gracia de una manera extraordinaria, como si fuera una moneda de dos caras, donde nos dice el importe y nos dice quién es el emisor de ese importe. Cristo cumple toda la ley manifestando ley, justicia, pero nos la regala a los que creemos en él y eso es gracia. Así se salvaron los del Antiguo Testamento, dice Hebreos 11, en los últimos versículos. De la misma manera, hoy nos salvamos. Por eso Abraham creyó y le fue contado por justicia. No estaba la ley, pero dice que todos, y para los judíos esto era claro, todos los que son hijos de Abraham son por medio de la fe, no por medio de la ley. La ley, según lo que nos explica el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, nos va a demostrar nuestra necesidad de un Salvador, nuestra necesidad del Evangelio, de que necesitamos a Cristo y vivir para Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados. Hermana Sonia, ¿le respondí? Bueno, espero que sí. No sé, o de pronto le pasó como con Dorito y quedó plop.
Ah, sí. Ah, bueno, acá dice sí. Muy bien, mis hermanos. Entonces, visto que no hay más preguntas y están muy silenciosos últimamente, les voy a rogar que pidamos al Señor que nos ayude para poder seguir creciendo. Les animo a leer Levíticos. Lean, por favor, Levíticos para poder entender la palabra del Señor. Vamos a orar y le voy a pedir a nuestro presbítero Luis que por favor ore por nosotros. Presbítero, no se le está escuchando nada si está orando porque está en silencio. Ya. Señor, gracias infinitas te damos por esta noche, porque Señor, nos hemos alimentado de tu palabra, porque Señor, sabemos que tu ley siempre es justa y siempre, Señor, será ley para nosotros. Padre amado, te pedimos que en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ilumines, Señor, con esa palabra tan directa, Señor, que tú pones cada día y en cada momento, Señor. Que nos fomente, Señor, la lectura para que podamos asimilar todo lo que tú tienes para nosotros y que la fe que tenemos nosotros, Señor, sea acrecentada por ti, Padre Santo. Bendice nuestras vidas, Señor, bendice nuestros hogares, ilumínanos y danos sabiduría para que todo lo que hagamos sea para ti y sea con tu bendición. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo en esta noche y te damos gracias, Padre amado. Amén. Apreciados hermanos, no les he podido ver el rostro hoy, pero que el Señor me los bendiga. Amén, que así sea. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Para todos, buenas Buenas noches. noches. Dios me los guarde.